ustedes saben que nosotros tenemos una fundación, mi esposa y yo, la doctora María Mirí, que es Two Oceans in Health, que es una institución de investigación. También yo soy decano de investigación de la Universidad OIM, soy asociado de investigación. Y la invitación que ustedes me hacen para hoy, 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, también un día muy importante para nosotros, porque de alguna manera también fue un referente para lo que fueron las otras independencias en América. La tuberculosis no es de ahora, ustedes lo saben, es una enfermedad sumamente antigua. Se ha encontrado en restos de neandertales, en momias, en fósiles, y lo que se ve es que los granulomas que se han encontrado a nivel del pulmón dicen que esto viene tan lejano como lo es la especie humana. Y a pesar, y esto es importante, no voy a entrar mucho en detalle de granulomas y de diagnóstico anatomopatológico, creo que ustedes tendrán la ocasión de manejar eso en otro lugar y en otro espacio. Pero sí, como bien dijo el doctor Duque, que hemos estado trabajando en VIH y tuberculosis por ya unas cuantas décadas, lo que ha llamado la atención es que a pesar de que la tuberculosis está mucho más antigua que el VIH, ha habido mucho más progreso en respuesta médica al VIH. Tanto así que ahora ya salió un medicamento que es capaz de inyectarse cada 6 meses y con eso es suficiente para prevenir el VIH. O sea, fíjense todo lo que ha avanzado, quizás no tenemos una vacuna, pero se ha avanzado muchísimo el VIH y ahora mismo ya se considera que es una enfermedad que va a la cronicidad y que no necesariamente una persona, si lleva los medicamentos, deba morir por VIH. ¿No? Así para la tuberculosis no ha habido tantos avances, ni siquiera en vacunas, que ahora se están haciendo vacunas nuevas. Y precisamente de ahí surge es más importante lo que estamos presentando hoy en cuanto a diagnóstico, en cuanto a identificación temprana de lo que es la tuberculosis. El diagnóstico sigue siendo problemático, nosotros esperamos que con esto que vamos a presentar hoy, las cosas mejoren y se vayan mejorando, no solamente hacer una plataforma para detección en sangre, sino después esas moléculas poder identificarlas en algo menos invasivo, oral, nasal, y quizás eso es lo que ustedes van a tener como reto dentro de lo que va a ser su futuro en la medicina. Entonces, la epidemiología de la tuberculosis, la población del mundo, alrededor de 2.000 millones, o sea, el 25% tiene infección por micobacterium tuberculosis. Eso es sumamente alto, sumamente alto. Y es una enfermedad que lamentablemente no pasa de moda. Sigue siendo una enfermedad. Ahora ustedes saben que ha habido un recorte de lo que es la medicación y de lo que es el soporte de los Estados Unidos a países como África y otros países que tienen un problema no solamente de tuberculosis, sino de VIH, que ustedes saben que el virus de deficiencia humana pues, es posiblemente la causa más asociada a lo que es tuberculosis, y eso estaba bien controlado con las estrategias de PEPFAR, de CDC, USAID, del gobierno de los Estados Unidos. Pero ese dinero se ha quitado y ahora nosotros entendemos que eso va a ser, lo que estamos poniendo hoy se va a quedar muy corto para lo que puede pasar dentro de 2 años, por ejemplo. Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, pero yo creo que en vez de un 25% se puede subir posiblemente un 10 o un 15% más. Perdón, 10.6 millones de aquellos con enfermedad latente desarrollan tuberculosis activa cada año, pero el riesgo de por vida de desarrollar tuberculosis en una persona es de 8 a 15%. Si usted le agrega el VIH, el riesgo de desarrollar tuberculosis en un año es 8 a 10%. Si usted tiene de por vida, si usted no tiene VIH, de un más o menos un 8 o 15%. Desde que usted le da VIH, ya todos los años usted tiene una posibilidad de tener tuberculosis o de desarrollar tuberculosis de un 8 a 10%. Fíjense cómo el VIH es algo que realmente, y nosotros ahora ya, ustedes, como generación que no ha visto ese gran problema de VIH, porque es así, si comienzan a verlo, ojalá que no, vuelvo y repito, esto es una de las cosas que va a afectar. Pues si hay más VIH, va a haber más tuberculosis, y por eso es que no solamente dominar la enfermedad en términos de lo que es su tratamiento, sino también de lo que es su identificación temprana y la prevención en la comunidad a través de identificar contactos rápidamente.
Entonces, en los niños existe un problema serio, que es en los niños no solamente hay una inversión de la enfermedad, o sea, los niños tienen un problema que es que ellos están expuestos, pero sobre todo los menores de 2 años, no son bacilíferos. Entonces ellos no, usted no puede hacer una baciloscopía como hace un adulto, la prueba de puto, que usted puede identificarle puto por la prueba. En el niño eso no es sensible, no es bueno, porque el niño no es bacilífero. Entonces, al no ser bacilífero, usted tiene que hacer una gastroscopia. Usted tiene que entrar a un tubo, aspirar, pero ustedes saben que de la característica de este bacilo es que ha sido alcohol resistente. Y además es muy difícil de identificarlo por una gastroscopia. Muchas veces pasan como falsos negativos, aún teniendo la enfermedad, y entonces se puede agravar. Y el agravante es que si usted, por ejemplo, no tiene la identificación, usted puede que ese niño no solamente muera, sino que también se mantenga mórbido por mucho tiempo. Y además se diagnostica la gran mayoría de las veces, sobre todo en países como el nuestro y países africanos, en la que no hay una posibilidad de hacer algunas cosas más agresivas, se diagnostica por el contacto epidemiológico. O sea, usted tiene la madre o tiene un familiar, un vecino que está afectado y ahí es que usted indirectamente diagnostica al niño. Si usted lo diagnostica al principio, como no tiene una identificación de la micobacteria, usted lo hace empírico y muchas veces las primeras 2 semanas lo que se hace es que se da antibióticos. ¿Por qué? Porque usted no trata la tuberculosis, sino que trata una neumonía, posiblemente porque ese es el cuadro que produce a nivel radiográfico. Eso es el problema. Entonces el niño se sigue agravando, entonces por el agravamiento que usted dice, es posible que no sea una neumonía, sino que sea una tuberculosis. Entonces ahí usted comienza a dar tratamiento. ¿Entiendes? Entonces es un problema que tenemos hace muchos años, eso no es de ahora, eso, desde que yo estaba con ustedes como estudiante, siempre hemos tenido ese problema. Y por eso ustedes nos ven hablando ahora de la posibilidad de que eso ya no ocurra y que haya una nueva forma de diagnosticarlo más rápidamente. Otra cosa que se me quedó, esto es un dato que nosotros hemos estado dando por muchos años, quizás puede ser una tesis de ustedes, y es que el 60% de la población adulta de República Dominicana tiene tuberculosis latente. Eso desde que el doctor García Siragusa estaba vivo. Vicente García, que increíblemente se conoce más ahora por su hijo que por lo que él hizo Vicentico, que es el cantante. Que cuando estaba muy chiquito, nosotros le decíamos Vicentico, el sobrinito, bueno, pero ya un artista, ya, qué bueno. Pero Vicente fue uno también de los que hablaba sobre este dato, que es un 60%. ¿Qué significa eso? Que usted toma 10 personas de aquí, y de esas 10 personas de aquí usted le hace un PPD, y 6 salen positivos, y 4 salen negativos, o sea, 6 de 10, lo que es lo mismo 60 de 100. Entonces, 60% sale. Y eso es muy importante, porque si usted está en forma, si usted tiene su sistema inmune bien, entonces no hay ningún problema porque usted va a atrapar la micobacteria. ¿Sabes? Es una enfermedad transmitida y producida por una micobacteria. ¿Ok? Me imagino que eso está implícito ya. Entonces, cuando usted la tiene atrapada, esa bacteria dentro del linfocito, entonces usted no tiene posibilidad de desarrollar la tuberculosis. Pero si por alguna razón su inmunidad disminuye, ahí viene el VIH, por ejemplo, diabetes, o usted le da esteroides a un paciente que tiene que darle esteroides y su inmunidad baja, entonces viene el problema, la tuberculosis sale, y por eso es importante ese dato. Porque si usted tiene una población de 60% que es latente de tuberculosis, tiene un caldo de cultivo importante en esa población para poder, si viene un VIH como ahora, que posiblemente pueda aumentar, entonces pudiera aumentar también la tuberculosis. ¿Qué sucede? Ese es un dato que ya está viejo. Nosotros lo hemos seguido usando, como muchas cosas que hemos usado en nuestro país, porque no se ha hecho algo nuevo. Y eso es importante, quizás vuelvo y repito, una tesis de ustedes pudiera abordar eso, lo que es la tuberculosis latente, o sea, ver qué tantas personas en nuestro país o en un lugar determinado pueden tener la tuberculosis latente. Y nosotros ver si el dato sigue, posiblemente sea más bajo, porque ha habido un buen control de la tuberculosis en el país por muchos años ya, posiblemente más de una década, o posiblemente sea igual. Entonces eso es importante, y más ahora con esto del VIH que viene a poner
poner otra vez en boga la asociación que pensamos que ya no iba a ser, pero que ahora tiene mucho potencial de volver a tener y desarrollar más enfermedades. Cada año 1.3 millones de los 10.6 que desarrollan TB mueren. Altísimo también, entre 3.500 y 5.000 personas mueren de TB cada día. Es decir, que si lo ponemos, me gustaba mucho de Ernesto Guerrero que hacía eso, que él decía, yo estoy hablando y cada segundo mueren tanto. Yo no me gusta mucho ese tipo de morbo, pero bueno, si ustedes se ponen a calcular también por segundo, usted puede calcular cuánta gente muere. Entonces, aproximadamente una muerte por día cada 17 a 24 segundos o 200 muertes durante esta presentación. O sea, usted está hablando de que cuando yo salga de aquí ya ha habido 200 gente que se ha muerto. Usted también da problema. Imagínense que VIH ahora vuelva y sea, o sea, esto va a ser un reto que no pensábamos que iba a ser un reto, pero ustedes saben que la tuberculosis, al igual que muchas enfermedades, hace epidemiológicamente lo que es la curva en U, o sea, la curva invertida, que es que usted tiene mucha enfermedad y ingresa muchos recursos. Entonces la enfermedad baja, que es lo que se dice que es la U, el U-shape, la forma de U de la enfermedad, cuando usted pone mucho dinero, por ejemplo, COVID-19, usted tiene mucho COVID, entonces comienza a bajar, pero si el COVID hubiera sido, por ejemplo, como la tuberculosis, por suerte no fue, esperamos que no lo sea, si usted deja de ingresar recursos, entonces la enfermedad vuelve y sube, lo que se llama U-shape, y eso es lo que posiblemente también pueda pasar con la tuberculosis aquí. A nivel mundial, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte, y es la principal causa de mortalidad por enfermedad infecciosa, tanto por VIH como entre los que no tienen VIH. Esas son las definiciones que usamos: infección latente, que ya dije lo que era. Usted lo puede identificar por pruebas que son moleculares, como el interferón y el cuantiferón, el IGRA. La infección de la tuberculosis activa, que usted sabe que tiene la famosa tríada, que es clínica, radiografía y esputo. Y el esputo, que usted sabe que dura de 2 a 6 semanas. O sea, usted, si cree que una persona tiene tuberculosis y solamente tiene un esputo a mano, usted va a tener que esperar 2 semanas para confirmarlo. Y lo que se hace muchas veces es que usted comienza empíricamente a tratar la tuberculosis. Es decir, yo sospecho que una tuberculosis tiene un contacto y comienza a tratarla. A lo mejor no lo es y entonces usted puede crear resistencia a esa droga, que también es otro problema que tenemos en el país. Está la tuberculosis extrapulmonar. Ustedes saben que la pulmonar es la forma más frecuente, pero la extrapulmonar también se puede dar. Y sobre todo, una de las cosas que se ve mucho en inmunosuprimidos, que es la tuberculosis miliar y también la tuberculosis también benigna, que es que esas dos, que son las más graves formas de tuberculosis, es la que previene la vacuna del BCG cuando se da a temprana edad. Esa es la mayor importancia de la vacuna del BCG, no proteger contra tuberculosis pulmonar. Ustedes por eso ven que la vacuna del BCG se ha limitado a poblaciones infantiles y no tenemos una vacuna en adultos para prevenir tuberculosis. Y obviamente, que es lo que vamos a hablar ahora, la tuberculosis en niños, ya expliqué algunas cosas de las que pasan, pero sigue siendo un reto el diagnóstico de tuberculosis en niños, por lo que les acabo de explicar anteriormente. Baja carga vacilar, eso ya lo acabo de mencionar, y todo eso dio paso a esta investigación que nosotros hicimos, que fue, en un principio, ha sido publicada en otro journal, pero el Journal of Infection fue el que nos dio la oportunidad de nosotros presentar al mundo lo que veníamos haciendo y lo que estamos haciendo todavía en cohortes de niños, tanto en República Dominicana como en Sudáfrica. Y es un grupo de investigadores, sobre todo este señor que está ahí, Charles Mitchell, yo creo que aquí se puede, aquí se va a dañar. Entonces, Charles Mitchell, que fue mi mentor en la Universidad de Miami, uno de mis mentores, donde yo estuve allá, y fue que me puse en contacto con este señor, que primero trabajaba en la Universidad se graduó Elizabeth Gómez en Tulane, y ahora está trabajando en New Orleans. Y Tony Hu, el chino, es una de las personas que ahora mismo está nombrado como director de innovación en la Universidad de New Orleans, y es una persona que tiene una capacidad y una creatividad increíble, y él con su equipo entonces
necesitaban de alguna manera ver si podían obtener pacientes con tuberculosis, porque ellos estaban desarrollando una prueba basada en sangre para diagnosticar rápidamente tuberculosis. Entonces no tenían pacientes. Esa es la verdad, en Estados Unidos no había pacientes, entonces fueron a Sudáfrica y también contactaron a Charles Mitchell, que es una persona que ha trabajado en tuberculosis por más de 30 años, y Charles Mitchell nos puso en contacto con nosotros. Fíjense qué interesante cómo son las conexiones. Nosotros que estábamos trabajando con él, este señor que estaba por desarrollar esta nueva prueba, y entonces todos nos unimos y formamos un grupo, y esto fue lo que pasó en esa investigación. Una investigación que tiene años ya, no es una investigación que es ahora. O sea, nosotros tenemos desde mucho antes de la pandemia trabajando primero con Charles Mitchell en algunos estudios con VIH en niños con VIH y tuberculosis, que estábamos trabajando sobre todo en lo que es la microbiota del paciente con VIH, del niño con VIH y tuberculosis. Y después eso dio pie, esas publicaciones, a que Tony Hu entrara y nosotros pudiéramos trabajar con este proyecto que viene desde el 2017. Tuvimos 3 años antes de la pandemia, en la pandemia tuvimos que hacer un receso y después seguimos, y hoy en día nosotros todavía estamos incluyendo pacientes toda la semana en el Robert Reed, precisamente para aumentar el poder del estudio en base a la muestra. Entonces, este fue el diseño del estudio, lo voy a describir. Básicamente lo que se quería era identificar en base a una de las proteínas o de varios antígenos que tiene la micobacteria, se quería detectar eso directamente para así poder nosotros tener un antígeno que es mejor que un anticuerpo para poder decir que el paciente tiene tuberculosis o no tiene. Entonces se tomaron pacientes, un estudio que incluyó casos y controles, es decir, niños con tuberculosis y niños sin tuberculosis. Sobre todo porque nosotros queríamos ver las características operativas de la prueba. Las características operativas, como ustedes saben, son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, se tomó una muestra de Sudáfrica y se tomó una muestra de niños de República Dominicana. El problema que se tenía con la muestra que se tomó de Sudáfrica, que fue donde primero se inició, es que ellos en primer lugar no tenían un programa de tuberculosis como el nuestro, que el programa de tuberculosis nuestro podía, y de hecho es mucho mejor, y es uno de los buenos que hay en la región de Latinoamérica, y entonces nosotros teníamos pacientes que se curaban. Las muestras de Sudáfrica, algunos de ellos, sobre todo un 70%, no se curaban. Entonces ellos no podían ver hasta dónde podía llegar el ensayo, identificando primero la tuberculosis y después monitoreando lo que era la posibilidad de que si los títulos de antígenos de esa prueba comenzaban a bajar, que la prueba no solamente identificara, sino que monitoreara la efectividad del tratamiento. Ustedes saben que el tratamiento con tuberculosis se hace por 6 meses o 9 meses. Ahora estamos tratando de reducirlo. Hay nuevas drogas que van hacia la reducción del tratamiento antituberculoso. Esos pacientes se tomaban, por ejemplo, voy a poner la cohorte de la República Dominicana en el Robert Reed. Y en el Robert Reed lo que se hace es que se hace una visita cero, se toman las muestras para ver qué tiene el paciente antes de iniciar el tratamiento, se identifica la tuberculosis y entonces después se le hace la prueba de este nuevo ensayo en sangre y se determina si identifica la tuberculosis antes del tratamiento. Después, a las 2 semanas, a los 2 meses y a los 6 meses, el niño vuelve otra vez para nosotros tomar la prueba con el ensayo y ver si realmente el ensayo dice, en comparación con lo que es el tratamiento, si se hizo negativo el niño y si bajan esos títulos, porque podría ser, vuelvo y repito, no solo para identificar, sino para monitorear lo que es el tratamiento antituberculoso. Ahí atrás decía los comités de ética que revisaron el estudio. Ustedes saben que antes de empezar cualquier estudio se debe someter al comité de ética y después que se tenga aprobación, entonces iniciar la investigación. Entonces, los resultados primarios y secundarios eran
primero tener una superioridad del ensayo respecto al perfil del producto establecido por OMS en 2014. Es decir, que si usted tenía mayor o igual a 66% de sensibilidad y mayor o igual a 98% de especificidad, ese era un producto que ya se podía pensar en que era bueno para identificar tuberculosis. Si nosotros excedíamos la sensibilidad por encima de 66, ya era suficiente para eso. Acuérdense también que eso mismo pasó con las vacunas de COVID, ¿se recuerdan? Que la que se usaba como punto de corte era la vacuna de influenza. Y la vacuna de influenza, la efectividad no era más del 50%. Cuando vino la de Pfizer, que tenía 90%, todo el mundo dijo, wow, aquí se acabó el COVID. Claro, después de ahí vimos que no es solamente una vacuna, sino muchas otras cosas que se juegan con eso. Entonces, el desempeño diagnóstico también, ese era otro resultado, que se comparara con el cultivo y con el GeneXpert para saber si había multidrogresistencia, rifampicina y isoniazida. Los resultados secundarios eran estimaciones de sensibilidad del producto, llamado MAP-TV, y había resultados exploratorios también del desempeño, con qué tanta facilidad tenía ese ensayo de probar si los niños volvían en ese momento. Vuelvo y repito, una de las cosas buenas que tuvo la cohorte de República Dominicana, es decir, Santo Domingo, que hubo pacientes del interior, era que, a contrario a Sudáfrica, en primer lugar, nosotros sí tuvimos pacientes que se curaron. Una gran mayoría de ellos se curaron. En segundo lugar, tuvimos controles, que eso era importante para usted ver si la persona tenía o no tuberculosis, y si el ensayo también diagnosticaba los que no tenían tuberculosis. Y además, el seguimiento del paciente. Nosotros pudimos seguir los pacientes por 6 meses, que eso no es fácil, sobre todo los controles, porque cuando usted tiene controles, el control no tiene la enfermedad. Entonces el control a veces no entiende por qué tiene que venir cada cierto tiempo. Nosotros pudimos conseguir controles que llegaran, no solamente que se incluyeran en el estudio, sino que siguieran por 6 meses. Y nosotros verlo a los 0, a las 2 semanas, a los 2 meses y a los 6 meses. O sea, un estudio realmente bien laborioso, pero que ha tenido su fruto, como lo que estamos ahora precisamente presentando. Esas fueron las definiciones de tuberculosis, la tuberculosis confirmada, que ya tenía que tener un cultivo o tenía que haber una biopsia de tejido en el caso de una extrapulmonar, una tuberculosis no confirmada. O sea, usted tenía los síntomas de tuberculosis, pero no pudo identificar la micobacteria. Una tuberculosis poco probable, que eran los sintomáticos según el criterio del NIH, y la tuberculosis extrapulmonar, que también tuvimos bastante tuberculosis extrapulmonar en nuestra cohorte. Posiblemente porque nosotros estábamos viendo pacientes, ¿cómo está, doctor? Estábamos viendo pacientes en un hospital terciario, o sea, un hospital de referencia nacional. Y ustedes saben que cuando usted está en un hospital de referencia nacional, los más graves son los que te llegan, precisamente. Entonces, estos fueron los resultados primarios y secundarios en la cohorte de Sudáfrica. La mayoría de los casos confirmados tuvieron una sensibilidad, la prueba tuvo una sensibilidad de 83%, con unos intervalos de confianza de 67 y 92. O sea, nosotros estamos hablando de que algo que no se podía, que se tenía problemas de diagnosticar, como es la tuberculosis en niños, haciendo una gastroscopía. Nosotros con esta prueba en sangre estamos detectando un 80% posiblemente de los niños que realmente tienen tuberculosis. O sea, de nada a nosotros ahora tener algo que sí puede diagnosticar la tuberculosis. La sensibilidad para la tuberculosis no confirmada fue de 80.5 y la sensibilidad no se ve afectada por el sitio de la enfermedad tuberculosa. Todo lo contrario, la extrapulmonar por el corazón se tenía más sensibilidad que en la pulmonar. Se arrojaron resultados falsos negativos en 7 niños de tuberculosis confirmada, pero 4 de estos 5 niños con muestra de sangre tuvieron al menos una muestra positiva para el ensayo. El MAP, o la prueba, también identificó 3 niños con tuberculosis extrapulmonar y 33 con tuberculosis no confirmada, incluyendo 9 niños que vivían con VIH. O sea que no solamente los tuberculosos, sino los tuberculosos con VIH. Esa fue la cohorte de Sudáfrica, que vuelvo y le repito, no fue una cohorte como la nuestra, porque la nuestra tuvo la ventaja de que más casos se curaron y además el seguimiento fue mucho más efectivo que por las condiciones, ¿no?, del país que en Sudáfrica. Esta es una tabla que tomamos del artículo que publicamos. Fíjense que están todas las muestras de tuberculosis, todas las formas de tuberculosis con su sensibilidad, la sensibilidad de 71 a 81
COVID-19, las confirmadas, las no confirmadas y las que fueron, las que fueron muy poco probables que fueran tuberculosis. Entonces, lo que le dice a ustedes es que tanto para TB como para no TB, nosotros podíamos tener los resultados y la sensibilidad usando la prueba en sangre que estábamos probando. Entonces, voy a seguir porque quiero entrar en los resultados. En primer lugar, una de las cosas que nosotros vimos en nuestra cohorte es la sensibilidad diagnóstica que no difirieron entre los grupos VIH positivo con TB confirmada y con las no confirmadas. Eso fue lo que quisimos poner en ese cuadro que pusimos anteriormente. Las estimaciones de sensibilidad diagnóstica y los valores del área bajo la curva fueron más altos en los niños VIH positivos en comparación con los VIH negativos. Es decir, que también es efectiva para los VIH positivos, aunque las estimaciones de sensibilidad de estos grupos no mostraron diferencias. Es decir, nosotros podemos entender de que la prueba es tan buena con los positivos que con los negativos, ambos con tuberculosis. Otra de las cosas, fíjense los resultados de la cohorte de República Dominicana, fueron similares los resultados, con un 81% de sensibilidad, llegando hasta el 91%, y en la cohorte de Sudáfrica, que también, al igual que la de República Dominicana, con un 82%, a pesar de que la de nosotros tuvo una edad mediana mayor que la tuberculosis, que la muestra de Sudáfrica. Los valores del área bajo la curva fueron más altos en la cohorte de República Dominicana en comparación con la de Sudáfrica, donde la sensibilidad no varió con la edad. Y yo vuelvo y repito, nosotros tuvimos la oportunidad, quizás eso fue una de las cosas buenas de haber tenido esas dos cohortes, de tener en primer lugar casos que se curaron, que nosotros pudimos seguirlo por 6 meses, que vimos que hubo una curación. En Sudáfrica no todos se curaron, y además el seguimiento de los otros 6 meses fue más efectivo que aquella cohorte, de la cohorte de Sudáfrica. El diagrama de Venn, que es algo muy importante, porque no fue solamente la sensibilidad, sino que también los títulos de la prueba iban disminuyendo a medida de que el paciente mejoraba. Es decir, un paciente que nosotros lo tomábamos en la visita cero, que no se había tomado su tratamiento, nosotros identificábamos la tuberculosis, los títulos estaban bien altos. Pero después, a las 2 semanas, cuando ya el paciente tomaba el tratamiento, entonces los títulos comenzaban a bajar. A los 2 meses bajaban más, a los 6 meses entonces, ya nosotros vimos que el paciente curado comenzaba a bajar los títulos prácticamente a cero. Sumamente importante, porque ya no se comporta como una prueba diagnóstica, sino también como una prueba de monitoreo. Y eso es importantísimo también, porque usted ahí se puede dar cuenta tempranamente de si el paciente es resistente, ¿entiendes? Porque a veces uno tiene que esperar el cultivo de 2 a 6 semanas y las pruebas de sensibilidad que salen más o menos para esa fecha. Y usted rápidamente con esta, que es lo que nosotros entendemos que va a pasar, rápidamente usted se puede dar cuenta a las 2 semanas si el paciente no está siendo efectivo y usted tiene que cambiar el tratamiento. Pues, de lo que nosotros consideramos una revolución de paradigma, sobre todo en tuberculosis infantil, que era una tuberculosis, ya nosotros podemos hablar de que era una tuberculosis que no se diagnosticaba a tiempo, que no se tenía la sensibilidad de que usted estaba realmente tratando tuberculosis. Además de eso, si el tratamiento no es efectivo, usted también puede cambiarlo rápidamente. Bien, entonces, la sensibilidad del MAP en niños con tuberculosis confirmada de un 82 a un 84%. Comparable, era uno de los resultados primarios al cultivo de GeneXpert, y también similar a la sensibilidad de la tuberculosis no confirmada en ambas cohortes. Una de las preguntas que surgió en otro escenario, que no fue precisamente cuál era la ventaja por encima de GeneXpert y por otras pruebas moleculares. Bueno, nosotros estamos a la misma altura de eso, tenemos una sensibilidad muy similar y no tenemos que ser GeneXpert, o sea, nosotros podemos llevar esta prueba a zonas rurales, y tomar la muestra de sangre y tenemos posiblemente la misma sensibilidad, con el agravante que nosotros podemos no solamente identificar, sino también monitorear, que era una de las cosas que estábamos poniendo y que pusimos en la última publicación que hicimos en Nature. La sensibilidad de la prueba no varía notablemente
mostró una sensibilidad comparable a los niños de la cohorte de Sudáfrica, pero una sensibilidad reducida en los menores de un año, mientras que la sensibilidad del cultivo fue más variable al estratificar por edad. Eso fue en la cohorte de Sudáfrica. En la cohorte nuestra, que fue lo que dio paso a esta publicación en Science, eso no se vio. Nosotros tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de decir que la sensibilidad está en nuestra cohorte por un 90% y que la especificidad casi es un 98%. O sea, nosotros estamos hablando ahora mismo que detectar tuberculosis con esta prueba es precisamente una de las cosas que va a revolucionar lo que es la identificación del TB. Y si a eso le añadimos el recorte que ha habido, vuelvo y repito, de dinero a nivel mundial, sobre todo en VIH, que es una de las cosas que más se asocia con tuberculosis, nosotros estamos esperando posiblemente que esto sea una de las herramientas que pueda ayudar a reducir el impacto de lo que puede ser una tuberculosis mal diagnosticada o no diagnosticada y lo que eso significa a nivel de expandirse en la comunidad. Esta publicación salió en Science, fue una de las cosas que quizás nos llenó de más alegría. Es un estudio que ha tenido desde el 2017, que es un estudio que empezó, y eso es una de las cosas que quiero enfatizar aquí, un estudio que empezó desde el principio del 2000, al trabajarse aquí en Robert Rick Cabral, y que no solamente empezó ahí, sino que fíjense lo que es haber empezado un entrenamiento, como empezamos nosotros en la Universidad de Miami, con Charles Beach, desde el principio de mediados de los años 90. Entonces, quizás uno de los mensajes que quiero transmitir a los estudiantes y a los profesionales de la salud, lo que es hacer una plataforma de investigación. O sea, lo que usted comenzar a hacer una plataforma, tratar de desarrollar lo que es investigadores, lo que es lugares para que la gente sepa lo que usted está haciendo y dé paso a este grupo, como dio paso al grupo de la Universidad de Tulane y a la Universidad de Miami, que se dieran cuenta de lo que nosotros podíamos ser capaces de hacer aquí y llegar a esta prueba que nosotros entendemos, y repito, que nosotros no vamos a ver esos avances que nosotros ya venimos haciendo aquí. Posiblemente le toque a ustedes no solamente hacer mejores pruebas diagnósticas en sangre, sino hacer pruebas en fosas nasales, a nivel de saliva, que pudieran ser menos invasivas. Esto fue también nombrado por la revista Nature. Se hizo eco de lo que pudiera ser el cambio de paradigma de un diagnóstico de tuberculosis, sobre todo infantil. Y nosotros lo que podemos decir es que nos sentimos honrados de que estas cosas pasen y de que en algún momento la República Dominicana también pueda ser vista como, no solamente como un hotspot, como se vio hace muchos años, de multidrogaresistencia, sino también ahora con la posibilidad de que, a pesar de que tenemos los pacientes con tuberculosis, hemos colaborado con un diagnóstico que pudiera ser revolucionario y que estamos abogando ahora con el ministro de Salud, con las autoridades de salud del país, porque esto venga gratuito al país, precisamente porque el país fue parte del ensayo que se hizo. Y nosotros traer gratuitamente esta prueba por lo menos los primeros 4 o 5 años, hasta que ya se pueda hacer accesible a través de los fondos que hay en UPS. Es cuanto, señores. Muchas gracias por su atención.